Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Conde Méndez, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED y la presente exposición pertenece al curso de Derecho Penal. El tema principal que se desarrollará es la autoría y la participación en el derecho penal. El objetivo principal de esta exposición es poder conocer la importancia de ambos conceptos en un hecho punible y su regulación normativa en el Código Penal de Costa Rica. Las preguntas planteadas serán respondidas con base a las lecturas de Guyot 2012 y a la de los autores Rojas y Sánchez. Para comenzar, se explicarán los conceptos de autoría y participación. La autoría hace referencia al autor de un hecho punible. Sin embargo, su alcance en el derecho penal puede ser problemático cuando este hecho es realizado por varias personas. Por ello, de acuerdo con la teoría del dominio del hecho según Guyot 2012, página 107, se define como autor a quien retiene en sus manos el curso, el sí y el cómo del hecho, el que tiene el poder de decisión sobre la configuración central del hecho. Ahora bien, la autoría se encuentra regulada en el Código Penal en el artículo 45, el cual menciona lo siguiente: es autor del hecho punible tipificado como tal quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros, y coautores los que lo realizaren conjuntamente con el autor. De acuerdo con Guyot, de este fragmento se pueden extraer tres tipos de autoría, los cuales a su vez se fundamentan con la teoría del dominio del hecho. La autoría mediata, inmediata o directa se fundamenta con el dominio de la acción, ya que hace referencia a la persona que realiza el hecho punible de forma directa y personal. Por ejemplo, una persona decidirá robar a la pulpería que queda en su barrio. Asimismo, los autores Rojas y Sánchez relacionan la autoría inmediata con los delitos de propia mano, como relaciones sexuales con menores de edad, donde el autor es quien tiene el acceso carnal y quien colabora a que se lleve a cabo este delito es considerado partícipe más no coautor. La siguiente clasificación de autoría es la autoría mediata. Esta autoría se fundamenta en el dominio de voluntad, el cual consiste en que el autor mediato actúa por medio del dominio de voluntad de otro. Es decir, usa a otro como instrumento para realizar el hecho punible de forma directa, pero dominado por el autor mediato, que es quien tiene el verdadero poder de decisión del hecho. Por ejemplo, un adulto le dice a su hijo, quien padece de una enfermedad mental inimputable penalmente, que acuchille a su vecino. La siguiente clasificación es la coautoría. La coautoría se fundamenta en el dominio funcional del hecho, el cual se basa en el dominio compartido por otro u otros. Es decir, a diferencia de la autoría inmediata, el sí y el cómo lo dominan varias personas. La coautoría se caracteriza por el acuerdo previo para llevar a cabo el hecho penal, por lo que existe un plan y un acuerdo en conjunto. Asimismo, no basta el acuerdo previo para configurar un delito como coautoría, sino también una contribución por parte de las personas para realizar el delito. Y de ser así, cada coautor es responsable por igual del hecho penal. Por ejemplo, tres hermanos deciden matar a su madre para quedarse con la herencia. Cada hermano tiene un papel o función para llevar a cabo el homicidio. Uno de ellos envenena a la madre, el siguiente se encarga de envolver el cuerpo y el otro hermano se encarga de enterrarlo en un descampado. Por otro lado, la participación, según Guyot, es la cooperación dolosa en un delito doloso cometido por otra persona. Es decir, que la participación es una acción voluntaria y consciente en un delito, donde la persona en calidad de instigador o cómplice contribuye a la acción o a la realización del hecho delictivo de otra persona. Si hablamos de instigación, este se encuentra regulado en el artículo 46 del Código Penal, el cual menciona lo siguiente: son instigadores quienes intencionalmente determinan a otro a cometer el hecho punible. Asimismo, la instigación se caracteriza, según Bullock, por hacer nacer en otro la idea de cometer un delito, pero quien domina y decide la realización del hecho es el mismo instigado. Por lo que de esta forma se debe hacer una distinción entre autor mediato e instigador, ya que este último no es instrumento del autor, sino que el instigado tiene el poder de decidir el hecho punible. Mejor dicho, es quien tiene el dominio del hecho debido a la idea plantada por otro. Por ejemplo, una secta religiosa instiga a dos seguidores a matar a dos niños como sacrificio de iniciación. Por su parte, la complicidad se encuentra regulado en el artículo 47 del Código Penal, el cual menciona lo siguiente: son cómplices los que presten al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. Para Bullock, la complicidad consiste, al igual que la instigación, en una acción dolosa. Dicha acción es la ayuda que presta el cómplice para la comisión de un hecho penal. La ayuda del cómplice puede ser antes o simultánea al delito. Por ejemplo, un joven decide prestar su ayuda de transporte para movilizar y ocultar a su hermano quien acababa de cometer un delito. Como segundo punto de esta exposición, es necesario preguntarnos cuál es la relevancia de definir si una persona es considerada autor o si es considerada cómplice de un delito y cómo ello se relaciona con la pena.
Considero que es indispensable para definir el tipo de pena o la responsabilidad penal del culpable, por lo que es importante diferenciar si un hecho es realizado por autoría o por complicidad, ya que el primero es quien tuvo el dominio o poder de la acción, es quien realizó de manera directa y personalmente el delito, pero el segundo es quien presta su ayuda para consumar antes o durante el delito. Así, por ejemplo, el delito de homicidio simple tiene una pena de prisión de 12 a 18 años para quien haya dado muerte a una persona según el artículo 111 del Código Penal. Por ejemplo, A es autor directo de la muerte de B. Sin embargo, quien es cómplice puede recibir una pena inferior a la del autor, y la cual va a depender del juez, como lo señala el artículo 72 del Código Penal. Algunos puntos que tomará en cuenta el juez son los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible, la importancia de la lesión o del peligro, entre otros aspectos que se encuentran en el artículo 72. Ahora bien, como tercer punto de esta exposición, se responderá dos cuestiones con base al voto número 2012-001583. Primero, ¿cuáles son las razones por las que se rechazan los argumentos planteados de la defensa privada sobre la autoría o no de los sentenciados? Para responder a ello, se tomará como referencia el primer alegato de la defensa privada de Alexander Barahona, quienes señalan que hubo falta de fundamentación en considerar el robo como un delito consumado y no como una tentativa. Sin embargo, ese argumento es rechazado por el tribunal, ya que dicho alegato porque toman como base la teoría del ablatio, en la cual es la que más se apega a la jurisprudencia de nuestro país. Esta teoría menciona que se da un desapoderamiento cuando se extrae una cosa de la esfera de custodia de su propietario. Además, para el tribunal es necesario que el sujeto activo disponga de aquel desapoderamiento, aunque sea por un corto tiempo, para que se configure como tal, como sucedió en este caso, ya que el canguro fue encontrado en manos del imputado cuando el policía lo detuvo. Entonces se evidencia que el bien propiedad de la víctima salió de la esfera de custodia y además por un determinado tiempo. Ahora bien, considero que con base a la sentencia, el imputado, en común acuerdo con los demás implicados, los cuales no solo se apoderaron del canguro, sino también de una camiseta alusiva a un equipo de fútbol, se puede deducir que ambos objetos salen de la esfera de custodia de la víctima, y si bien no fue el imputado el que directamente se apoderó de la camiseta, la calificación de coautoría que da el tribunal hace que la responsabilidad de los hechos cometidos o ejecutados por los demás compañeros del imputado también recaiga en él. Ello debido a que la coautoría constituye la responsabilidad por igual del hecho penal que se evidenció en este caso. El segundo alegato de la defensa privada se fundamenta en la omisión del estado de inimputabilidad del encartado. Sin embargo, el argumento se rechaza porque el tribunal menciona que la omisión de dicha pericia no resulta violatoria del debido proceso, porque no es indispensable para todos los casos como es en este, ya que el imputado en el proceso no presentó indicios de presentar alguna disminución de su capacidad de culpabilidad, y si bien se encontraba en estado etílico, ello no impidió su conocimiento sobre el ilícito llevado a cabo. El segundo punto es observar qué es la teoría del dominio del hecho y cómo ésta se relaciona o se aplicó en el voto. Anteriormente se explicó que el dominio funcional del hecho es la base la cual fundamenta la coautoría, ya que es el dominio compartido por varias personas donde cada una asume la responsabilidad penal de los hechos por igual. Se caracteriza también por el acuerdo previo y el papel o la función importante de cada persona para la consumación del delito. Esta teoría se aplicó en el tercer motivo de casación, violación a las reglas de la sana crítica del alegato particular del imputado. El defensor menciona que no hubo dominio funcional del hecho, ni acuerdo previo, ni dolo en la acción, sino que se debió a rencillas entre bandas aficionadas de fútbol. Sin embargo, el tribunal rechaza ello, ya que al momento de la detención se le encontró al imputado el canguro de la víctima, por lo que el dominio del hecho es innegable. Fue el imputado el que directamente se le quitó el canguro, pero este ilícito se consumó debido a la contribución de los compañeros, donde cada uno tomó una función importante para que se lleve a cabo el delito. Finalmente, para concluir, el tema de coautoría y complicidad en un hecho punible o penalmente relevante es indispensable para el derecho penal, ya que ayuda a distanciar ambos conceptos y de esta manera poder determinar el tipo de pena, de modo que los culpables asumen el grado de responsabilidad correspondiente al delito y al rol que tuvieron en él, ya que esta varía si es autor o cómplice como se vio anteriormente. Eso es todo. Muchas gracias.